Muchas gracias a la Friedrich Ebert Stiftung. Me siento muy honrado por estar aquí. Le agradezco en particular a Carlos la invitación y por supuesto le agradezco el que me haga estar acompañado por gente como la que está aquí en el panel, a Rolando, que ya casi nos vemos diario, pero por supuesto a Alejandra y a John que está por ahí. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Me quiero disculpar por no haber estado en la primera parte de la reunión en la mañana, pero tengo un problema de salud y estoy administrando fuerzas, entonces me concentré para aguantar esta hora. No es nada contagioso, no se preocupen. Siempre es, a la vez que retador, también es más fácil entrar a una discusión con esas características si te precede Rolando, ¿no? Porque entonces Rolando te permite tener una visión mucho más amplia, estructural, desde un punto de vista histórico, de la problemática a la que nos estamos enfrentando. Y en particular cuando nos preguntan sobre el rol del Estado, en un momento o en una definición o redefinición de qué vamos a hacer como país. Es importante saber, bueno, primero dónde estamos parados, en términos de la magnitud de la problemática a la que nos estamos enfrentando. Y en el caso particular del trabajo que hemos realizado en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, justamente nos hemos dedicado a generar información primaria y a partir de esa información primaria poder evaluar las condiciones de la movilidad social, lo que se conoce como la movilidad social en México. Y a su vez los mecanismos detrás de ella, es decir, todo lo que se refiere a cuestiones relativas a la igualdad de oportunidad, a el ejercicio efectivo de los derechos en una sociedad como la mexicana. Y la pregunta original que nos hacemos desde hace ya más de casi 15 años en el CEI es si las condiciones de origen de las personas están determinando sus opciones de logro en la vida, ¿no? Es decir, qué tanto la herencia o la carga del contexto inmediato en el que nacemos es el principal determinante de nuestras posibilidades de desarrollo como individuos y como comunidad en su conjunto. Y lo hicimos por primera vez en el año 2006, levantamos una encuesta y nos encontramos con un resultado que pues pareciera obvio, ¿no? Que es el hecho de que en México, siendo un país con el nivel de desigualdad de resultados que observamos, más allá de si está subestimado o no el Gini, digamos en sí mismo el Gini de por sí es alto, pero si además incorporamos esta posible subestimación o acudimos a otro tipo de mediciones sobre desigualdad de resultados, pues uno se esperaría que las opciones de movilidad social en México fueran bajas, ¿no? Y efectivamente lo que nosotros hemos encontrado de manera recurrente desde esa primera encuesta nacional que hicimos en el año 2006 es que principalmente en donde se manifiesta este problema de desigualdad es en los extremos de la distribución. Es decir, el hecho de nacer en la parte baja de la distribución limita mucho tus posibilidades de avance. Y el hecho de nacer en la parte alta de la distribución prácticamente te garantiza mantenerte ahí, ¿no? Se está dando una discusión, sobre todo en redes sociales, y afortunadamente ustedes están más o menos alejados de las redes sociales, espero. Pero hay una discusión constante en las redes sociales sobre qué significa el hecho de que una proporción pequeña de la población que nace en la parte baja de la distribución llegue hasta la cima de la escalera social, ¿no? Y entonces está en boga toda esta discusión sobre si es una cuestión únicamente de esfuerzo y que poniendo el esfuerzo entonces lo vamos a lograr independientemente de lo que sea, cuando en realidad lo que te sugiere la evidencia es todo lo contrario, es que es independientemente del esfuerzo que tú le apliques al estado de las cosas, difícilmente vas a poder lograr avanzar hasta la cúspide de la escalera social. Y entonces, cuando hablamos de este problema,
en el caso mexicano, tenemos que pensar en términos de números. Y en la encuesta más reciente que levantamos en el año 2017, que acaba de ser publicado sus resultados a través del Informe de Movilidad Social en México 2019, es una confirmación de lo que hemos estado encontrando desde hace muchos años. Es decir, nosotros lo que encontramos, el resultado principal que encontramos en este nuevo estudio, es que si dividimos a la escalera social en 5 peldaños, es decir, lo dividimos en quintiles de origen y en quintiles de destino, resulta que prácticamente la mitad de los mexicanos que nacemos en el quintil más bajo no salimos de ahí. Y si además tomamos en cuenta dónde está nuestra línea de pobreza, la definida oficialmente por Coneval, resulta que de esos 100, cada 100 que nacen en el quintil más bajo, 3/4 partes no cruzan la línea de pobreza. Es decir, la composición de la pobreza en México es persistente. Y si nosotros vamos a ver el otro extremo de la distribución, es decir, la parte de la distribución, la riqueza relativa, que nosotros sabemos que la riqueza de verdad no está concentrada en un quintil, sino que está concentrada en un grupo mucho más pequeño, pero si pensamos en términos de riqueza relativa, el resultado es prácticamente un espejo de lo que estamos observando en la parte baja de la distribución. Es decir, el hecho de nacer en el quintil más alto prácticamente te garantiza el no caer más allá del cuarto quintil, ¿no? Entonces, cuando encontramos un resultado así, tenemos que empezar a pensar en términos de los mecanismos detrás de ello. Y una cosa que hacemos en el informe, cuando pensamos en términos de los mecanismos, y es resultado de trabajo ya de unos cuantos años que hemos realizado sobre todo gente como Luis Ángel Monroy Gómez Franco y un servidor, es que intentamos estimar cuál es el peso de lo que John Roemer define como las circunstancias de origen, es decir, cuál es el peso en el resultado de desigualdad que estamos observando de aquellas circunstancias sobre las cuales las personas no tienen control. ¿Sobre qué no tenemos control? Y entonces es cuando tenemos que pensar en frases como la de Joseph Stiglitz, cuando le dice a sus alumnos que la mejor decisión que puedes tomar en la vida es elegir bien a tus padres, ¿no? Y entonces dices, ¿cuáles son las circunstancias de origen? ¿Sobre qué tenemos control? ¿Podemos elegir a nuestros padres? ¿No? No porque sean nuestros padres, sino por lo que representa el nacer en un hogar con ciertas características en particular. ¿Elegimos a nuestros padres? Pues por supuesto que no. ¿Elegimos nacer hombres o mujeres? No. ¿Elegimos nacer con cierto tono de piel? Tampoco. Son ese tipo de cosas sobre las cuales no tomamos decisión. ¿Elegimos nacer en el norte o en el sur de México? No. ¿Qué tanto peso tiene cada una de esas circunstancias en la determinación del tamaño de la desigualdad que estamos observando en el país? Y lo que encontramos es que al menos la mitad de la desigualdad que estamos observando, la desigualdad de resultados que estamos observando en el país, se debe a estas circunstancias de origen. Es decir, se debe a lo que en la literatura se conoce como la desigualdad de oportunidades. Al menos la mitad de ella está explicada por eso, es decir, al menos la mitad de la varianza que observamos en términos de resultados en esta sociedad se debe a circunstancias sobre las cuales los individuos no tienen control. Entonces, cuando tenemos un resultado con estas características, ya no tengo que explicarles cuál es la respuesta que deberíamos dar en redes sociales sobre esta situación, ¿no? Es decir, el esfuerzo paga, pero la carga de las circunstancias sobre las cuales no tenemos control es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, y es una posibilidad que nos da la nueva encuesta, si nosotros hacemos una comparación del peso de las circunstancias entre las regiones del país? Nada más para darles un dato puntual. Les dije que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en el último quintil no logran superar la condición de pobreza. Si naces en el norte, es decir, todos los estados que tocan frontera norte, este número se reduce a 54. Si naces en la región sur del país, es decir, de Veracruz para abajo, Veracruz, Tabasco, toda la península y los de siempre, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entonces este número, este 74, que en el norte es 54, crece a 86.
Es decir, prácticamente el hecho de nacer en condición de alta pobreza en el sur hace que mueras en condición de pobreza. Esa es la varianza que encontramos al interior del país. Entonces, cuando vemos este tamaño de problema y cuando vemos el mecanismo que se sugiere está detrás del problema, que es esta desigualdad de oportunidad, me parece que la respuesta con relación al rol del Estado resulta más que obvia. Afortunadamente ya está en la Constitución, ¿no? Nada más que el tema de los derechos el reto es hacerlos efectivos. Pero en la Constitución ya está establecido el modelo de país al cual estamos aspirando como sociedad. O al menos eso fue lo que nos dijeron, porque pues eso es lo que está establecido en la Constitución. Se supone que hay un consenso social alrededor de eso. El Estado tiene un rol, obviamente. Tiene un rol determinante también. ¿Cuáles son los mecanismos de redistribución que se deben establecer para que el Estado mexicano pueda salir de esta trampa de persistencia, de pobreza, de falta de fluidez social? Y ahí nosotros lo que hemos planteado durante muchos años, más allá de que el diagnóstico confirma lo que nosotros nos imaginábamos en términos de la magnitud del problema, es que más allá de políticas de focalización, que no estamos peleados con ellas, más allá de políticas de focalización en términos de desarrollo social, sí debemos establecer pilares básicos de bienestar, que nos definan pisos mínimos, no solo de arranque, sino de avance a lo largo de la vida. Entonces, estamos hablando de un papel preponderante del Estado en dimensiones como lo es la educación, como lo es la salud y como lo es la protección social. Y nosotros ahí sí estamos planteando, más allá de estar pensando en términos de cómo recortamos el gasto para equilibrar nuestras finanzas, estamos pensando cómo le hacemos para definir los mecanismos de tal manera que nuestra hacienda pública esté en condiciones de hacer sostenibles, no únicamente para 6 años o para una generación, sino para hacer sostenibles de generación en generación pilares universales de bienestar como lo son el de educación, el de salud y el de protección social. Y cuando pensamos en protección social, tenemos que pensar de una manera distinta a como la hemos pensado convencionalmente. Es decir, la protección social no debe ser concebida como un Instituto Mexicano del Seguro Social fundado a la mitad del siglo pasado, sino que deberíamos estar pensando en términos de las nuevas realidades del mercado laboral, deberíamos estar pensando en términos de la nueva magnitud, en términos de tamaño poblacional de un país como México, deberíamos estar repensando nuestro esquema dual de mercado laboral y deberíamos estar pensando en un mercado laboral donde lo que estemos protegiendo en términos de mecanismos de protección social no sea los puestos de trabajo, sino las personas. En eso se resume nuestra propuesta y me parece que desde una perspectiva como la que ha planteado Rolando en términos históricos, es un paso natural. Hay que dar ese paso y para poder hacerlo, obviamente, falta mucha discusión, falta construcción de consensos y también falta saber dónde está el imaginario de la población más allá de lo que diga la Constitución. Y con esto voy a cerrar. Nosotros actualmente nos encontramos en un proyecto financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo, junto con el Colegio de México, y uno de los componentes del estudio es un análisis sobre las percepciones relativas a la movilidad social y a la desigualdad en México. ¿Por qué queremos hacer un estudio con estas características? Bueno, primero porque como siempre en la literatura, si tú ves un hoyo en la literatura, en este caso particular la literatura mexicana, pues lo quieres llenar, ¿no? Pero la segunda tiene una implicación muy clara de economía política. Es decir, ¿dónde están los espacios de negociación en términos de reforma de la hacienda pública? ¿Y dónde están los espacios o de qué tamaño es el potencial de algo que tú ya mencionaste al final de tu presentación, Rolando? Que es la solidaridad, de qué tamaño es, cómo es en este país. Y dado eso, entonces, ¿dónde están nuestros espacios para poder construir mecanismos como los que estamos
mencionando desde el centro. Muchísimas gracias.